lentamente en contra de su voluntad, hasta de su propia naturaleza por ir a los partidos de fútbol americano y comer pizza. Los estadounidenses se están despertando ante la realidad post-COVID-19. De un sistema totalitario, con sus tentáculos alrededor de cada aspecto de la existencia. Tristemente la naturaleza de esta tiranía, todavía es eludida por la comprensión de la mayoría de los ciudadanos. En parte, porque dicho proceso ha sido de forma lenta. Y en parte, porque los medios comerciales les hicieron voltear la mirada de las verdaderas causas y señalaron toda la culpa en determinados malos agentes. War on Freedom. Por un lado, aquellos ciudadanos estadounidenses guiados por un sentido político progresista, percibieron una enorme pérdida de justicia y transparencia bajo la administración de George W. Bush. Algo que se repitió a lo largo de todas las administraciones posteriores. Y que no solo se aceleró bajo la administración Trump, sino también con Obama y su par Biden. Aquellos otros tantos ciudadanos, que se maduran en los jugos de las políticas conservadoras, observaron por el contrario el fin de las libertades. El esparcimiento del socialismo y la ideología de izquierda que oprime a los ciudadanos, bajo administraciones como las de Clinton y Obama. No importando la supuesta ideología partidista, ambos lados de la moneda y de la sociedad fueron referidos a políticas de guerra por la libertad. Mismas que son entregadas como una ofrenda de corderos, a los crueles dioses del capital internacional. A pesar de que tanto la retórica, como las historias de ambos grupos llegan a ser tan diferentes. Están perdidos en un conflicto ideológico, que solamente puede ser descrito por el mismo totalitarismo. Divide y vencerás. Dicho conflicto interno, no es un accidente. Esa batalla ideológica, es justo lo que el doctor ordenó para los intereses de los grandes financieros. O como J.P. Morgan lo pone. Al dividir a la gente, nosotros podemos hacer que ellos gasten sus energías en pelear sobre preguntas que carezcan de importancia para nosotros. By dividing the people, we can get them to expend their energies in fighting over questions of no importance to us except as teachers of the common herd. J.P. Morgan. Los mega ricos, tienen preparados a sus consultores para que presenten estudios detallados en cómo seguir dividiendo a los ciudadanos por su religión, su origen étnico, sus rasgos culturales y por su clase social para que sean incapaces de concretar la unidad. Incluso si llegasen a adueñarse totalmente de la economía, de los medios de comunicación, la educación y los procesos políticos. Por una parte, los progresistas hacen referencia a los votantes de Trump, como estúpidos y por otra los cristianos fundamentalistas se refieren a los seguidores del Partido Demócrata como malvados. Este profundo malentendido, es probablemente reforzado por un gran sinnúmero de operaciones, en las cuales individuos promueven la división entre derecha e izquierda, alentando ambas posturas. Algunas veces, pagados para seguir reclutando a aquellos que lleguen a tener alguna causa en común izquierda o derecha, como aliados. El rol de Hollywood. Existe otra razón por la cual se tiene tan gran dificultad en comprender la transformación de nuestra sociedad. La naturaleza de este totalitarismo, va en contra de cualquier creencia que se nos haya enseñado en las películas, las novelas o reportes de noticias. Nuestras mentes son llenas con arquetipos de una dictadura, que nos parece rara cuando la confrontamos con la realidad. Pueden supermercados revisar ticket de compra del... El más grande crimen que Hollywood ha cometido, es el convencernos de que el mal tiene forma de monstruo con colmillos, garras y que pertenece a un laíde siniestro con enorme sonrisa. Dentro de su ámbito profesional, periodistas corruptos se han encargado de extender esta ficción a la esfera pública, explicando siempre a detalle cómo tiene que ser representado el mal. En líderes extranjeros como Kim Jong-un, Xi Jinping,
or Vladimir Putin o bien en personajes domésticos de la izquierda o la derecha. Como resultado de lo anterior, nos es imposible detectar, o llegar a comprender la toma de control que ha pasado en nuestra sociedad. Totalitarismo invertido. Dicho en otros términos, estamos confrontados por un totalitarismo invertido o filósofo Sheldon Bowling. Un estado cultural y político en el cual los aspectos de nuestras vidas diarias es controlado por las corporaciones multinacionales, pasando desapercibida por los ciudadanos, en la que se pierden todas las libertades. Como resultado, nuestras acciones son profundamente limitadas. Nos encontramos constantemente siendo abatidos por un puño de hierro, cubierto un guante de seda, cargado de intereses, préstamos estudiantiles y constante vigilancia. El totalitarismo que enfrentamos, es invertido, en el sentido que nosotros esperamos un dictador estando frente a nosotros de pie, jugando a ser el chico malo de la película, oprimiéndonos con su ambición personal, vanidad y crueldad. Pero la fuente de nuestra miseria, es más bien representada por las grandes transnacionales, y corporaciones, las cuales utilizan las supercomputadoras, para calcular sus ganancias y posteriormente obtener tanto dinero de nosotros como les sea posible, haciendo imposible que nosotros podamos crecer nuestra propia comida, curar nuestras propias enfermedades, educarnos a nosotros mismos y entretenernos por nuestra cuenta. En su lugar, debemos comprar sus productos, en sus supermercados, en transacciones en las cuales las grandes transnacionales se llevan la mejor tajada. Únicamente se nos ofrecen opciones falsas entre Pepsi o Coca-Cola, entre Taco Bell o Wendy's, entre películas de acción o comedias románticas, así como entre partidos demócratas y republicanos. Una larga historia, Rockefeller y la dependencia por el petróleo. Concretamente, el proceso por el cual los ciudadanos han perdido su capacidad de autoabastecimiento y autosuficiencia en la producción de comida, energía y habilidades básicas necesarias como la carpintería, el tejido, etc., haciendo que crezca la dependencia en productos abastecidos por las corporaciones, comenzó hace 100 años atrás. De hecho podemos trazar los orígenes de la crisis actual, a las campañas de John D. Rockefeller para forzar a los ciudadanos a volverse dependientes del petróleo, a través de la promoción del automóvil y el comercio, recortes a la inversión en el transporte público y el financiamiento masivo de carreteras, el empuje por la mecanización del campo y la popularización de los plásticos. Específicamente, Rockefeller llegó a pagar a expertos para marginalizar la medicina homeopática y tratamientos tradicionales, creando así, una dependencia por hospitales con sobrecostos, que están ligados a las corporaciones. Mientras que las universidades y los institutos de investigación, dependientes de la benevolencia de los ricos, lograron callar las críticas respecto a las fuentes de dicha riqueza. La tiranía invisible toma el control. Para ser más específicos, de igual manera el totalitarismo invisible e invertido, que ha tomado ya control de nuestras vidas diarias, puede ser datado al lanzamiento del software y sistema operativo Windows en 1985. Microsoft Word, bajo la dirección de Bill Gates, se propuso controlar la forma en que los ciudadanos utilizan sus computadoras, para más tarde controlar cómo interactuaban uno a uno en el Internet. Se han asegurado de llevar a cabo elecciones presidenciales cada 4 años, dando la oportunidad al público de que se exprese. La policía secreta no arrestó a aquellos que criticaron al gobierno. De hecho, la crítica al gobierno ha sido alentada como una forma de distraer a la población ante el impacto de la desregulación bancaria. La gran mayoría de ciudadanos, estaba desapercibidos respecto que al tener una sola corporación, el control del software para todas las computadoras, que se supone son propiedad de los usuarios, en realidad significaría que habían perdido su libertad. Aún así, el cambio ha sido bastante profundo. Mientras que antes, el individuo podía decidir si guardar sus documentos en su oficina y organizar sus documentos alrededor de su máquina de escribir. La manera en que está organizada dentro de Windows, es extremadamente limitada,
ya que es determinada por un sinnúmero de fuerzas y el formato ni siquiera puede ser modificado por el usuario. No hace falta decir que el primer paso para entrar en esta tiranía, ante la fatal pérdida de la autonomía básica, fue el encubrimiento con una retórica manejada a conveniencia y basada en la eficiencia, la emoción por la tecnología. Que pocos lograron percatarse de la gran pérdida. Los mitos acerca de la importancia, la conveniencia por la conectividad y la globalización, fueron desestimados por la población entera. A partir de ese momento temas como el método científico, el control de los medios de producción, la participación en la toma de decisiones en el gobierno y en otras instituciones, se ha olvidado. Las falsas redes sociales, esclavitud virtual. Mediante el uso de algoritmos, sofisticada manipulación de las interacciones humanas y gracias a enormes sumas de dinero, se ha logrado crear instituciones que posan de entes con máxima transparencia. Google controla a qué tipo de información podemos acceder, en qué orden tenemos acceso a ello. E inclusive establece un orden jerárquico de significado en los resultados de la búsqueda. Los mismos resultados de las búsquedas de Google son alteradas en cada uno de los casos. En respuesta a las necesidades de las corporaciones, para promover su visión a un enorme número de audiencia. Aunque estamos entrenados para pensar en Google como un servicio público, la falsedad yace en que parte de la información no es sujeta a revisión externa. Debido a esto, a los usuarios de Google jamás se les permite participar en el proceso de formulación de políticas, o en la revisión de contenido. EU se llama a sí mismo una democracia. Pero la principal herramienta en la cual confían los ciudadanos estadounidenses, es ejecutada como una dictadura. Control de la opinión pública. Otro importante elemento de esta tiranía, es el moldeamiento de la opinión pública, principalmente mediante el contenido en las noticias. Los hechos científicos dejaron de ser centrales en los reportes televisivos, por allá de los 90s. En su lugar, las opiniones mediante encuesta, y particularmente las realizadas a grupos seleccionados, son presentadas y sostenidas como reafirmación de la verdad. La opinión pública de encuestas son el equivalente propagandístico a la recompra de acciones. Los billonarios, habiendo desregulado radicalmente la economía, y habiendo adormecido a la población, forzan a manera de alimento, su opinión al público, a través de los medios de comunicación que ellos mismos controlan. Para luego decir, que las políticas que ellos impulsan, son las que el público demanda. Facebook, nos da la apariencia de que los ciudadanos se pueden expresar con completa libertad, hacer amigos con cualquier persona en el mundo. No obstante, desde que Facebook Inc. controla a quien se puede encontrar con facilidad en su red social, quien ve que no permite a los usuarios utilizar su propio software, diseñar su propia página, o poseer las redes que se crean dentro de Facebook. Y ni siquiera permite que los usuarios puedan opinar sobre la forma en que Facebook se administra, demuestran que tal libertad es una ficción. Conceptos legales como el contrato, han sido tergiversados más allá de su reconocimiento legal, en el ciberespacio totalitario que nos rodea. Un contrato es negociado como acuerdo entre dos partes. En línea, además de la decisión de aceptar las cookies, o seguir las reglas de determinada aplicación, el usuario no tiene ningún derecho a realizar ninguna clase de demandas al corporativo. Solamente se le da la falsa opción de aceptar todas las condiciones presentadas o no tener acceso al servicio. El contrato es un ritual vacío. Nos hemos acostumbrado a permitir que Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram determinen por nosotros qué información es la que nosotros mismos compartimos, pasando por desapercibido que esas grandes corporaciones hacen billones al vender toda esa información. El contenido y las ideas creativas que nosotros mismos les proveemos, sin que recibamos alguna compensación por hacerlo. En este sentido, las redes sociales son una nueva forma de esclavitud virtual. Totalitarismo COVID-19. Debido a que el pensamiento crítico de los ciudadanos ha sido degradado por décadas,
y a que los mismos ciudadanos confían en fuentes patrocinadas por las grandes corporaciones, para obtener información básica. Por primera vez se ha vuelto posible crear una pandemia virtual. Planeada por los superricos y promovida por los medios de comunicación que ellos mismos poseen. Autorizada por los expertos de las instituciones, universidades públicas y privadas. Legitimizada además por las agencias gubernamentales e internacionales, como la OMS, que han sido radicalmente privatizadas. Años atrás, un número significativo de ciudadanos fueron capaces de valorar la veracidad y precisión de la información por cuenta propia. Institutos de investigación como la Universidad de Harvard aún tenían un compromiso ético por el método científico y la integridad académica. Todo eso se ha acabado. Las falsas caras que la NIH y Harvard podrán permanecer de la misma manera, pero los intelectuales en su interior se han corrompido. Después de todo, profesores distinguidos son fácilmente llamados por los medios a testificar sobre teorías ridículas acerca del COVID-19. Por consiguiente, los peligros de las vacunas contra el COVID-19 no son la principal amenaza. En su lugar, el peligro reside en el cambio de decisión por una política, que se aparta de la ciencia, además de apartarse a su vez, de un debate con transparencia. De este modo, el COVID-19 se vuelve en un antecedente exitoso. Para que las fuerzas invisibles detrás de los jugosos fondos de ganancias privadas, decidan en secreto sobre las políticas médicas y de salud. Y luego nos induzcan dichas políticas, mediante figuras autoritarias, más que de autoridad. En consecuencia, esas fuerzas invisibles ahora sienten que tienen la libertad de exigirnos, sin que ellos tengan que rendir cuenta alguna a la ciencia, que nosotros tengamos que inyectarnos dentro de nuestros cuerpos, cualquier sustancia que ellos nos ofrezcan. Como condición para asistir a la escuela, encontrar empleo e incluso recibir cualquier clase de atención o tratamiento médico. Respectivamente, el proceso ha sido posible por la interacción de las redes sociales, los motores de búsqueda, medios comerciales y otros componentes críticos de la experiencia diaria, que determinan opiniones sobre fuentes supuestamente confiables y autorizadas. En suma, el proceso se lleva a cabo como una dictadura invisible, que controla a una población distraída, confundida y poco concentrada, que se ahoga en el mundo de la conectividad. Nada de esto va a mejorar, hasta que los ciudadanos reconozcan las causas de sus propias pesadillas. No fue el legado de los Bush, Clinton, Obama o Trump, quienes sin duda también jugaron su papel. No obstante, fueron los mismos ciudadanos desinformados, convencidos por los medios e informados por los artículos de expertos, con un gran compromiso científico y de enormes principios éticos.